por favor, abre tu Biblia en Isaías, en el capítulo 53, y vamos a considerar los primeros 3 versículos en el día de hoy. Y el tema es el siervo de Jehová que es rechazado. Isaías 53, no vamos a leer todo el capítulo, solamente los primeros versículos. Dice el verso 1, abre tu Biblia, Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, ¿qué? Varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Quiero leer el verso siguiente. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra y te pido, buen Señor, que me des de tu gracia al compartir de ella. Encomiendo este tiempo en tus manos, orando y pidiendo, Señor, tu bendición a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Con lujo de detalles, este capítulo 53, escrito 750 años antes de Cristo, describe con lujo de detalles la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el precio que Él pagó en la cruz. En otras palabras, la humillación de Cristo, lo que algunos le llaman la pasión del Cristo. Este capítulo es considerado como el cementerio de los rabinos judíos. ¿Sabes por qué es considerado como el cementerio del rabino de los judíos? Porque comienza hablando desde el capítulo 52 del siervo de Jehová. La palabra siervo denota un esclavo de alguien. Y es cierto, en el Antiguo Testamento a la nación de Israel se le llama siervo de Jehová, como también se le llama a aquellos que individualmente sirven al Señor, siervos de Jehová. Pero aquí las Escrituras no apuntan a la nación de Israel y no apuntan al servicio de los creyentes, sino que describe el siervo de Jehová. El siervo de Jehová es el Mesías, el Rey de Israel, el Señor soberano. Pero como los rabinos judíos no pueden ver en Isaías capítulo 53 al Mesías, ellos tienen que torcer las Escrituras. Hay algunos que sí ven en Isaías 53 al siervo sufriente, pero la gran mayoría de los rabinos no lo ven. Es por eso que muchos hebreos, muchos judíos llegaron a esta conclusión, que había 2 Mesías. Uno, el de Isaías 53, que es el Mesías rey, el león de la tribu de Judá, y el otro es el Isaías 53, que es el Cordero de Dios, e Isaías capítulo 11, que es el Rey de Gloria. Obsérvalo conmigo, tengo una imagen para mostrarles lo que ellos creían acerca del Mesías. Unos creían, muchos judíos lograron ver en Isaías 53 los sufrimientos del siervo de Jehová, pero no pudieron reconciliar esa verdad con Isaías capítulo 11. ¿Por qué? Porque Isaías capítulo 11 habla que el Mesías reina. Pero Isaías 53 habla que el Mesías ¿qué? Sufre y muere, aunque habla de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, cuando el problema, los judíos ven entonces, es por eso que muchos judíos llegaron a esta conclusión, que hay 2 Mesías. Uno es el Mesías Cordero. ¿Qué capítulo? 53. Porque habla del siervo sufriente de Jehová. Y el Mesías Rey, Isaías, capítulo 11, porque habla del león de la tribu de Judá. Ahora,
¿por qué nosotros llegamos a la conclusión que Isaías 53 habla de Jesucristo, que Él es el Mesías? ¿Por qué? Hay un principio cuando se interpretan las Escrituras, que las Escrituras se interpretan por las propias Escrituras. Si tú vas al libro de los Hechos, en el capítulo 8, vas a encontrar un personaje, un eunuco, que venía de haber adorado en Jerusalén. Ahora, según la ley, ningún eunuco podía entrar al templo para adorar. Entonces, es posible que un escriba le vendió una copia, un rollo del profeta Isaías, porque él va leyendo Isaías 53. ¿Por qué? Porque en los capítulos siguientes Dios habla con respecto a los eunucos específicamente en el libro de Isaías. Y en la soberanía de Dios, Él va leyendo Isaías allá en el capítulo 53. Y cuando llegamos al capítulo 34, Felipe se acerca a Él y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Respondiendo, dice el verso 34 de Hechos capítulo 8, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, leyendo Isaías 53, que me digas qué cosa, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Te das cuenta? Esa era la mentalidad. Los hebreos no pudieron ver en Isaías 53 al Mesías, porque ¿cómo lo reconcilian con el Mesías Rey del capítulo 11? Entonces, o hay dos Mesías. Ahora, ¿tenemos nosotros ese problema? ¿Por qué podemos reconciliar a 53 y el capítulo 11? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo acaba de decir, porque tenemos una cruz y una tumba vacía. Porque Cristo murió, pero Él prometió que volverá a reinar. Observa el verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde las Escrituras y le anunció ¿a quién? ¿De quién le habló? ¿A quién le aplica? Por lo tanto, ¿de quién habla Isaías 53? Del siervo sufriente de Jehová. Amén. Ahora, esto es maravilloso. Esto es increíble. Te digo por qué. Si yo hablo un poco de los antecedentes del libro de Isaías, se le llama al libro de Isaías, lo comenté el domingo pasado, que Isaías es la Biblia dentro de la Biblia. ¿Qué significa la palabra Biblia? Libros, libros. Pero ha adquirido el significado del único libro de parte de ¿quién? De Dios. Ahora, se llama Isaías el libro dentro de la Biblia porque tiene, al igual que la Biblia, 66 libros. Ahora, estos 66 libros están divididos en dos partes. Los primeros 39 libros del profeta Isaías hablan de advertencia, de juicio, de castigo. Si tú tomas el Antiguo Testamento, es eso lo que verás. Cómo Dios castigó a la nación de Israel y advierte que un día vendrá sobre esta tierra juicio de parte de Dios y castigará a todos los pecadores. Pero desde el capítulo 40, el mensaje cambia. Comienza a apuntar hacia un personaje, el siervo de Jehová, el Mesías. ¿Cómo comienza el Nuevo Testamento? Una voz que comienza a clamar en el desierto diciendo, preparad el camino. ¿Por qué? Porque vendría, ¿quién? El Mesías. Es por eso que la mayoría de los comentaristas le llaman al profeta Isaías el quinto evangelio. Porque lo que hay en este libro, en Isaías, y especialmente en el capítulo 53, es el evangelio de Cristo Jesús. Estamos hablando en el año 706, antes de Cristo. Este libro, capítulo 53, por lo menos mencionado 85 veces en el Nuevo Testamento. Eso hace que sea uno de los capítulos que más importantes que hay. Les decía la vez pasada que Martín Lutero decía que todo creyente debería memorizar Isaías 53. Tengo ahí un bosquejo, lo voy a saltar por razones de tiempo. Pero mi bosquejo rápidamente gira en torno, ¿qué dice todo el capítulo 53? Habla del rechazo del siervo, que es lo que hoy vamos a hablar. Habla de la redención del siervo, verso 4 al 5. Habla de los redimidos del siervo, por quienes murió. Habla de la resignación del siervo, por qué fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y finalmente habla sobre la recompensa del siervo. ¿Sabes cuál es la recompensa? Verá
el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿De qué habla eso? Habla de la resurrección. Porque él dice que él verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cómo lo va a ver si está muerto? ¿Por qué lo ve entonces? ¿Por qué lo ve? Es por eso que no tenemos un crucifijo acá. ¿Por qué no tenemos un Cristo ahí? Porque eso no representa el Evangelio. Porque nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, al tercer día, ¿qué? Él resucitó. Y el Evangelio no consiste en presentarlo en la cruz. Ese es un error de religión. Primero a los Corintios capítulo 15, ¿en qué consiste el Evangelio? Que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y qué más, y que resucitó conforme a las Escrituras. Cuando alguien te presenta solo un Cristo en una cruz, su enseñanza es equívoca, es en contra de la palabra de Dios. Verá la aflicción de su alma y ¿qué? Quedará satisfecho. Ahora, consideremos rápidamente cómo el siervo de Jehová fue rechazado en el pasado y aún lo sigue siendo. ¿Quién es el siervo de Jehová? Jesucristo. ¿Por qué es el siervo de Jehová? Porque las propias Escrituras dan ¿qué? Testimonio de ello. Ahora, rechazaron en el pasado a Jesús. ¿Hoy lo rechazan? ¿Y qué pasa del creyente en el presente? ¿Qué pasa del creyente? Presta atención. En primer lugar, ¿cómo rechazaron al Mesías? Consideremos cómo el siervo de Jehová fue rechazado. En primer lugar, rechazaron, ¿sabes qué? Sus palabras. Observa que es interesante que en el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Abre tu Biblia en Isaías 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dos preguntas retóricas. Eso significa que no está esperando el autor. Respuesta, porque la respuesta ya está incluida en la pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dos preguntas que representa, escúcheme bien, el rechazo histórico de la nación a la promesa de Dios. Todo el libro, los primeros 40 capítulos del libro de Isaías, al igual que Jeremías, es para denunciar a la nación de Israel su idolatría, que es equivalente a infidelidad o inmoralidad. Ellos sabiendo que, ¿qué dice el primer mandamiento? A ver cómo estamos. ¿Cómo estamos con el primer mandamiento? Yo soy Jehová tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué más? No te harás imagen y ninguna semejanza. Es Isaías quien dice que los hombres fueron al bosque, cortaron un árbol, trajeron la leña, calentaron comida, trozaron la madera, hicieron fuego, les quedó un pedazo de madera, lo tallaron, se hicieron una imagen y lo comenzaron a adorar. Es por eso que Dios dice que los ídolos de las naciones tienen ¿qué? Ojos y no ven, tienen boca y no hablan, pero le rinden ¿qué cosa? Adoración. Es por eso que Dios dice, a mí me rechazaron. Y la pregunta es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Podemos observar que hay un rechazo abierto y deliberado al llamado de la palabra de Dios. Nuestra vida, nuestra experiencia, ¿no fue igual? ¿Cuántas veces nos hablaron de Cristo, nos hablaron de la Biblia, nos hablaron de Jesús y nosotros qué hicimos? Rechazamos la palabra de Dios. La rechazamos en ignorancia, porque nunca la leímos. ¿Te has fijado que la mayoría de la gente que dice, no, yo no creo en la Biblia porque está llena de qué? Contradicciones. Pásale la Biblia. Y dile, por favor, con mucho respeto, muéstreme dónde. No lo encuentran. Son argumentos circulares, argumentos lógicos que responden a ignorancia, a desconocimiento de las Escrituras, pero no que lo hayan leído. ¿Cómo puedes descartar algo? Ahora, eso mismo se aplica a los demás libros religiosos. Si yo no puedo estar negando una versión, una traducción, otro libro, si yo no lo he ¿qué? Leído. Me hace responsable de considerar. Pero, para decirles algo, este libro no tiene comparación con ningún otro libro sobre esta tierra.
No hay ninguna comparación. No hay ningún libro que haya sido escrito por 40 hombres y mantenga un solo común denominador, un solo mensaje. No lo hay. El Corán, escrito por uno solo. Y tiene contradicciones, porque es terraplanista. ¿Sabe lo que significa terraplanista? Que la tierra no es redonda, que la tierra es plana. Ahí lo dice. Y hoy está demostrado que no es así. ¿Cuándo se demostró que la tierra era redonda? ¿Cuando el hombre fue a la luna o cuando Colón descubrió las Américas? ¿Ah? 1492. Nos costó 1400 años para entenderlo. Pero te digo algo, Job ya lo decía. Y el profeta Isaías también. Job, posiblemente el primer libro de la Biblia, en el año 2000, antes de Cristo. Y 700 Isaías, ya lo sabíamos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué nosotros ignoramos? Porque no conocemos el libro. Es por eso ¿quién ha creído? Mira cómo lo resume Pablo en Romanos capítulo 10. Más, dice Romanos capítulo 10, verso 17, más no todos que obedecieron al Evangelio. Es por eso que el hombre se condena por no obedecer al Evangelio. El hombre cuando escucha el Evangelio debe responder en obediencia. Pero ¿qué hace el hombre? Se abraza a una religión, se abraza a una tradición y rechaza la palabra de Dios. ¿Cómo rechazaron al Mesías? En primer lugar, rechazaron ¿qué cosa? Sus palabras. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, cita Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Los primeros hombres que escucharon las enseñanzas de Jesús, que escucharon sus declaraciones, las verdades del reino, ¿qué hicieron? ¿Cuál lo dice? Miran en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿qué hacía? Venía a este mundo. ¿Por qué Jesús era luz? Por su persona, por su palabra. ¿Y qué hicieron los hombres? ¿Qué hicieron los hombres? En el mundo, dice el verso 10, en el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? Jesús, su enseñanza. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Equivalente, le rechazó. Conocer, no quisieron tener intimidad con él. No quisieron reconocerlo como él es. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es por eso que dice a los suyos vino. ¿Y los suyos qué? No le recibieron. Porque los hombres amaban más ¿qué? Las tinieblas que la luz. Ahora, siempre cuestionaron a Jesús. Si tú miras el comentario de la gente después de que Jesucristo dio la enseñanza del Sermón del Monte, la gente ¿a qué conclusión llegó? Dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad. Cuando lo escucharon, la gente decía, wow, qué profundidad. Ahora, los fariseos, los religiosos, ¿escucharon a Jesús? Sí, sí lo escucharon. ¿Sabían que decía la verdad? Es como hoy, hay gente que entiende el Evangelio, pero no afecta su vida. Observa lo que dice Mateo capítulo 22, verso 16. Y le enviaron los discípulos de ellos, los religiosos, los fariseos, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Ahora, fariseos y herodianos no se llevaban bien. Era la derecha y la izquierda, y ahora van de la mano a consultar a Jesús. No se llevan bien, pero iban, porque los fariseos eran cerrados, ellos, su pueblo, y los herodianos apoyaban otro gobierno, el gobierno romano sobre los judíos, los hebreos. No podían ser ¿qué? Aliados, pero cuando el enemigo es en común, los malos se unen. Observa, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, mira la adulación, le llaman ¿cómo? Maestro. ¿Cuánta gente llama a Jesús Señor? ¿Cuántos repiten el Padre Nuestro y no son hijos de Dios?
Porque para decir que Dios sea llamar a Dios Padre, tú tienes que ser ¿qué? Su hijo. Y el asunto es, ¿eres un hijo, una hija de Dios? Porque no todos lo son. Ok, lo vamos a ver. Mira, maestro, sabemos que eres amante ¿de qué? De la verdad. ¿Y que enseñas con qué? ¿Con verdad qué cosa? El camino de Dios. Y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? Y le presentan un caso, un dilema. ¿Sabe lo que es un dilema? ¿Qué es un dilema? ¿Qué es un dilema? ¿Ah? Es más que una duda, porque una duda puede ser una pregunta. Un problema, pero es más que un problema, es un problema que no tiene solución. Por eso es un dilema. Que no importa la respuesta, la intención es hacer caer al interlocutor o a la persona que se le está haciendo la pregunta. Su énfasis era engañoso. ¿Creían en él? Ahora, las enseñanzas de Jesús son magistrales, únicas. Únicas en esta tierra. Puedo clasificarlas en tres. El sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte. Mateo 5 al 7, clásico. Tremenda enseñanza. Puedo resumir otra enseñanza de Jesús, el sermón del monte de los olivos, Mateo capítulo 24 y 25, que habla de su venida a esta tierra, magistral. ¿Sabes cuál otro sermón? El que Jesús tiene solo con sus discípulos, Juan capítulo 13 al 17, el sermón del aposento alto. Pero hablemos de sus historias, de sus parábolas, de sus preguntas, de sus conversaciones. Fue un maestro, un orador por excelencia. ¿Por qué es por excelencia? Porque Él es la voz de Dios. Él es, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le llama Juan a Jesús? El Logos de Dios. Y si tú ves en Hebreos capítulo 1, ves que Jesús con sus palabras sustenta el universo. La tierra se sostiene no por la fuerza centrípeta o centrífuga. La tierra cuelga sobre la nada porque es Jesús con su palabra que la sostiene, la mantiene en esta tierra. Porque Él es la voz de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nos habló ¿por quién? Por el Hijo. Pero ¿qué hicieron los hombres con las palabras de Jesús? ¿Cuál es la pregunta de Isaías? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Tú tienes frente a ti la palabra de Dios. La pregunta es, ¿la crees? ¿Hasta qué punto la crees? ¿Cuál es la mayor evidencia que uno cree la palabra de Dios? ¿Cuál es la mayor evidencia? La obedecemos. No hay más. La obedecemos. Leo para ustedes el comentario de Matthew Henry. Hablo comillas. Y aún hasta el día de hoy, dice Matthew Henry, y hasta el día de hoy, de los muchos que profesan creer el mensaje del Evangelio, son pocos los que de corazón se adhieren a él y se someten al poder que comporta. No disciernen el poder divino que acompaña la palabra, la obra del Espíritu que edifica el mensaje. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cómo rechazaron al Mesías? En primer lugar, ¿rechazaron qué? Sus palabras. En segundo lugar, mismo versículo, vuelve a Isaías 53, rechazaron su poder. ¿Quién ha creído, dice, quién ha creído a nuestro anuncio? Es por eso que hoy en día es difícil predicar el Evangelio. La gente que dice, no lo quiero. ¿A quiénes le han tirado un folleto en la cara por repartirlo? O le han dicho barbaridades. Una vez un hombre a mí me salió en mi país con una pistola en su mano. Yo estaba predicando al aire libre afuera y me dice, ¿te callas o te callo? Y me amenazó con su pistola. Y yo ahí pensé, hay un dicho que dice, el soldado que escapa. Pero, ¿sabes qué hice? Dije, bueno, si me tocó, me tocó. Seguí predicando y me acerqué a su puerta. Y seguí predicando, hablando y predicando, y ya estaba conversando él del otro lado de la reja y yo de este lado. Cuento corto, terminamos sentados en el sillón, él llorando y recibiendo a Cristo como su Salvador personal. ¿Por qué? Solo Dios lo puede hacer. Pero ahí, gracias a Dios, que creyó. Pero si no hubiese creído,
Ok, rechazaron su palabra, rechazaron su poder. ¿Y sobre quién se ha manifestado? El brazo de Jehová. El brazo de Jehová es Jesucristo. El brazo de Jehová es el poder del Evangelio. Rechazaron el poder de sus obras. Quiero leerles Juan capítulo 12. Dice el verso 37 lo siguiente. Juan capítulo 12, verso 37. Pero a pesar de que había hecho, ¿qué? Hablando de Jesús, tantas señales delante de ellos que no creían en Él. Y aquí quiero decirles algo. ¿Cuánta gente va en búsqueda de un milagro? Tenemos campaña de milagros y déjame decirte aquí que escrituralmente los milagros no salvan a las personas y ni tampoco las convencen. ¿Porque esta gente vio los milagros? Dígame, ¿vieron los milagros? ¿Y cuál fue la reacción? ¿Qué dice el texto? Pero a pesar de que habían visto tantas señales delante de quién, de ellos, no es una invención, no es como los milagritos de hoy día. En Jesús hizo milagros reales, no habían hospitales, no había médicos, porque Jesús sanó todos los que venían a Él. Tonto era aquel que iba a un médico teniendo a un hombre que le sanaba. Tonto es hoy en día el hombre que no va al médico. Porque hoy Dios no está sanando como sanaba antes. Y algunos me dicen, no, yo tengo el don de sanidad, muéstreme, hágalo como lo hizo Jesús, como lo hicieron los apóstoles, que la sombra sanaba a los enfermos. Esos son milagros, ese es el don. Lo otro es la gracia y la misericordia de Dios cuando oramos, humillándonos delante de Él y pedimos sanidad. ¿Entiende la diferencia? Ok, verso 38. Para que se cumpliese las palabras del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Es interesante. ¿Te has preguntado por qué Jesús hizo milagros? ¿Por qué Jesús hacía milagros? ¿Por qué? Tres razones. Porque Él es Dios. Amén. Segundo lugar, porque Él es Dios. Amén. Porque Él es Dios. Amén. Porque Él es Dios. Amén. Porque Él tenía misericordia. Pero porque las señales eran su credencial, que Él era el Mesías. En Isaías capítulo 61 lo dice. Mi siervo, Él sanaría las enfermedades, traería libertad a los cautivos. Es por eso que cuando Juan Bautista manda a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Qué le dice Jesús? Cuéntenle lo que están viendo, milagros. Porque los milagros de Jesús evidenciaban que Él era el Mesías. Ahora, ¿pero convencieron a la gente? Observa, quiero mostrarte un versículo, en capítulo 12 de Mateo, verso 28. Si lo marcas en tu Biblia es importante. Mateo capítulo 12, verso 28, dice Jesús, pero si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, soy realmente ¿quién? El Mesías. Pero ¿qué dijeron los líderes? Capítulo 20, verso 22. ¿Qué dijeron ellos? Entonces fue traído, dice el verso 22 del capítulo 12, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué ocurrió? Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y ¿qué? Y hablaba. Y toda la gente, verso 23, estaban ¿qué? En shock, atónitos. Y decían, ¿será este quién? ¿Por qué preguntan será el hijo de David? Porque ellos sabían que el Mesías, ¿qué haría? ¿Qué haría? Milagros. ¿Cuál fue la reacción de los líderes religiosos? ¿Cuál debería haber sido la reacción de los líderes religiosos? ¿Cuál debería haber sido? Caer de rodillas, postrándose en adoración ante su Mesías. Dios ha cumplido. Deberían haber dicho, Dios cumplió su promesa, Dios es fiel. ¿Pero qué hicieron? Mira el verso 28. Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera a los demonios, sino por ¿quién? Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Qué pasó? ¿Dudaron de los milagros? No. ¿Pero acreditaron la fuente? A otro. Porque era imposible ¿qué? Negar las credenciales
de Jesús. ¿Cómo rechazaron al Mesías? En primer lugar, rechazaron ¿qué cosa? Sus palabras. ¿Cómo estás tú frente a la palabra de Dios? En segundo lugar, rechazaron su poder, sus milagros. Rechazaron su palabra, rechazaron su poder. Verso 2, rechazaron su presencia. Me llama la atención el versículo 2 de Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Este es un texto un poco extraño, pero va describiendo la completa humildad con la que aparece el Señor Jesús. Porque es un renuevo en tierra seca. ¿Un renuevo de quién? ¿Un brote nuevo de quién? ¿De qué árbol? ¿De qué raíz? De Isaí. Padre de David. Ya aquel tiempo, cuando Isaías escribe, en 100 años después, sería cautivo ya la tribu del sur. Ya el reino se ha dividido. Desde los hijos de Salomón en adelante hasta el cautiverio no hubo ningún rey en el norte que buscara a Dios. ¿Cómo hizo el padre? El hijo hizo ¿qué? Peor. Y el hijo de este hizo ¿qué? Peor aún. No hay quien busque. Por lo tanto había en la monarquía desilusión. Pero Dios, a pesar de eso, levantaría ¿quién? Un renuevo. Cumpliría la promesa a su siervo, en este caso David. Ahora, pero cuando Jesús nace, siendo descendiente de David, siendo descendiente de Salomón, pregunta, ¿David tuvo gloria? ¿Fue un reino de gloria? ¿Fue un reino de esplendor, de riqueza? ¿Había lujo? ¿Había oro? ¿Había grandeza? Sí. ¿Lo hubo en Salomón? Claro que sí. Se entendía entonces que el hijo de tal línea de monarquía recibiera también ¿qué? Gloria. Pero ¿cómo nace Jesús? Como un renuevo en tierra seca. Aparece de repente. Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Es el Dios del universo. Es el creador de todas las cosas. Pero ¿cómo aparece? En la más humilde pobreza. Sin parecer alguno. Es decir, nadie venía a hacerse amigo de Jesús porque iba a sacar un beneficio ¿qué? Económico. En ninguna manera. Dice Matthew Henry lo siguiente: la entrada que hizo en el mundo y el carácter que mostró él no coincidía en modo alguno con las ideas que los judíos se habían formado acerca del Mesías y cómo sus expectativas sobre él, sino todo lo contrario. ¿Sabes qué pensaban los judíos? Que vendría un rey tan poderoso que vendría azotando a la gente, a los malcriados, matándolos, juzgándolos, eliminándolos como un rey soberano. Y cuando escuchan a Jesús que les enseña, si te dan en una mejilla, por la otra. ¿Cómo iba a ser el rey? Si te piden que lleves una milla, ve con el ¿qué? 2. ¿Cómo va a ser posible que para ellos la grandeza era soberbia, era caballo, era arrogancia, dominio? Y Jesús les dice, aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Es por eso que el evangelio es paradójico. Es paradójico. Más bienaventurado es ¿qué? Dar que recibir. ¿No es paradójico? Porque si yo doy menos ¿qué? Menos tengo. Es paradójico. El que pierda su vida por mi causa, la hallará. Es paradójico. Creció como un renuevo, una rama débil, que no debería haber fruto. Es por eso que rechazaron, no simplemente rechazaron su palabra, rechazaron su poder, sino que también rechazaron su presencia. No hubo parecer, no hubo atractivo. Rechazaron su persona. Mira el verso 3. ¿Cómo comienza el verso 3? Abre tu Biblia, marca las palabras si puedes hacerlo. Despreciado. ¿Y qué más? Y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Qué más? Experimentado en quebranto. ¿Qué más? Y como que escondimos de él el rostro. Tercero, fue menospreciado. Y finalmente, y no lo estimamos.
a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Varón de dolores. Dolores que implican pena. Él recibió el rechazo, la humillación. ¿Sabes que uno de los dolores más grandes de Jesús fue cargar la naturaleza pecaminosa nuestra? Y el abandono del Padre en la cruz. Cuando Él dijo, Eloi, Eloi, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Varón de dolores. Experimentado ¿en qué? ¿Sabes qué? Busqué esta palabra quebranto en el hebreo. En el resto del Antiguo Testamento se traduce enfermedad, enfermo. Pero yo no veo nunca a Jesús enfermo. Pero la fiebre que tuvo cuando Dios cargó sobre Él el pecado de mi maldad, el pecado de la naturaleza pecaminosa, que Él dice, pasa de mí esta copa. Nunca se dice que Cristo estuviese enfermo, pero la tortura que llevó sobre sí al asumir la carga de la iniquidad humana y del pecado, le quemaron como fiebre devastadora. Por lo tanto, el dolor y la enfermedad pueden ser identificados con sus sufrimientos vicarios por nuestra redención. Quebranto, enfermedad. Pero mira cómo comienza. Experimentado. ¿Sabe qué significa versado? Conocedor. Jesús sabía que venía a sufrir. En otras palabras, cuando un hombre sabe que su misión es subirse a esa nave y a estrellarse para matar a otros y él también morir, ¿cómo se le llama a esa misión? Kamikaze. Él venía con esa misión, a ser un kamikaze. Porque él venía ¿qué? ¿Recuerdas la señal para los pastores? Hallaréis al niño envuelto ¿en qué? En pañales. Todos los bebés lo envuelven en pañales, pero a Jesús lo envolvieron en mortaja. La mortaja no es un pañal, la mortaja es una tela con la cual se envuelve ¿quién? Y esa fue una señal para los principales, los reyes de Oriente que venían a adorar. Encontraréis al niño envuelto en pañales en un pesebre. Ahí estaría el niño acostado, envuelto en pañales. No, esto fue la señal para los pastores. Hallaréis al niño en un pesebre envuelto en pañales. Escúchame, quiero leer para ustedes la nueva versión viviente. Dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Y claro, porque en la cruz su cuerpo, su rostro fue ¿qué? Desfigurado. Repugnaba, rechazaba. El maltrato físico que él recibió producía en los seres humanos el voltear la mirada cuando no puedes verlo por lo desagradable que es, o lo defectuoso, lo malo, lo dañado que quedó su cuerpo. Como que escondimos de él el rostro. La actitud de la nación de Israel fue rechazarlo. Quiero mostrarte algo en 1 de Pedro capítulo 2, verso 23. Préstale atención. Hablando de Cristo y su rechazo. Quien cuando le maldecían, ¿qué dice? No respondía, ¿con qué? Con maldición. ¿Qué más? Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. ¿Qué nos dice Pedro? Que debemos seguir ¿qué? Sus pisadas. ¿Te has sentido rechazado, criticado, maltratado verbalmente? Si eres creyente, este es tu ejemplo. Normalmente si a mí me contestan fuerte, yo contesto ¿qué? Más. Y la otra persona, por no achicarse, lo hace más. Y jugamos gallito. ¿Quién es más? Gallito. ¿Qué evidenciamos? Que no conocemos a Cristo. Porque aquí dice que cuando le maldecían, guardaba silencio. Es que nosotros queremos justificarnos. ¿Amén? Queremos tener la razón. Queremos estar en lo correcto. ¿Amén? Y por eso sobrellevamos y pasamos a quien sea. Lejos del cristianismo. El profeta dice lo siguiente, que fue despreciado. Vuelve Isaías, míralo conmigo, está en pantalla. He marcado algunas palabras. Fue despreciado.
Le quitaron el precio de lo que valía. Fue desestimado, desvalorizado. ¿Te has sentido así? ¿Mm? Pero ¿quién es que te valora? ¿Quién te valora? ¿Quién te valora? ¿Y de quién esperas el valor entonces? Si yo vivo en función de los demás, tengo mucho ego. Pero si yo logro vivir por sobre eso, tengo humildad y honro a Dios. Despreciado, ¿qué más? Desechado, mirado con desprecio, rebajar a alguien, menospreciado, rebajado su precio, lo dieron sin valor. ¿Por cuántas monedas lo vendieron? 30 monedas de plata. Finalmente, no lo estimamos. Y si te fijas, el profeta está hablando de la nación de Israel. No, nos. Dice ahí, no le estimamos. Él se incluye, o la nación de Israel. Israel despreció a su Mesías. ¿Cómo lo despreciaron? Desecharon su persona. Rechazaron sus palabras. Rechazaron su poder. Rechazaron su presencia. Quiero terminar con las palabras más tristes pronunciadas por Jesús en esta tierra. A mi parecer, son las palabras más tristes que Jesús pronunció. Las encuentro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 40, y te animo a marcarlas en tus Biblias, en tu Biblia. Juan capítulo 5, versículo 40. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo creo que estas son las palabras más tristes de Jesús, porque se cumplen hasta el día de hoy. ¿Conoces a Cristo? ¿Eres salvo? ¿Eres salva? No te pregunto si vas a una iglesia o tienes una religión, porque tú puedes creer en un Cristo crucificado, pero ese no es el Cristo de la Biblia. Has recibido, como dicen en inglés, a wrong message. Es un mensaje errado. Y una decisión equívoca, un mensaje equívoco, te lleva a una decisión que es equívoca. Un mensaje erróneo te lleva a una decisión que es errónea. Yo un día le pregunté a unas personas, ¿por qué usted cree que es una hija de Dios y es salva? Me dijo, porque yo tenía un tumor en mi cabeza y Dios me sanó. ¿Amén? ¿Amén? No. No. Les he dicho que los milagros no salvan a las personas. Que si confesares con tu boca, que creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué? Serás salvo. No son los milagros los que salvan, es el arrepentimiento. Es por eso que Jesús dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No sé si lo tengo en pantalla, Juan capítulo 1, verso 12, confírmame, no está ahí. Abre tu Biblia en Juan capítulo 1, verso 12. Terminemos ahí en Juan capítulo 1, verso 12. Comparte tu Biblia con el que no tiene a su lado. Abre tu Biblia, Juan capítulo 1, versículo 12. Quiero terminar ahí. Abre, muéstrale tu Biblia al que está a tu lado. ¿Estás? Juan 1, 12. ¿Sí? Ok, ahí hay dos verbos que traen como resultado ser hechos, tener el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad es derecho. Hay dos verbos que son dos requisitos para ser un hijo de Dios. Ahora, si hay requisitos para ser un hijo de Dios, ¿todos los seres humanos son hijos de Dios? ¿Ah? ¿Por qué no? ¿No son creación de Dios? Usted debiera decirme, tiene razón, son creación, pero no son hijos, porque ahí están los dos verbos. ¿Cuáles son los dos verbos? Mírenlos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los dos verbos? El verbo es recibir y el verbo es creer. Ok, ¿qué va primero? Bueno, ¿qué va primero? ¿Creo y luego recibo o recibo y luego creo? ¿Ah? Creo y luego recibo. Pero no dice así el texto. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice así? Sí, ok.
Siempre la respuesta está en el texto. Miren el verso anterior, contexto. La nación que tenía la palabra de Dios, la nación que tenía la promesa, que debía creer, cuando vino Jesús no le recibieron. ¿Qué es recibir? No le dieron la bienvenida. No lo aceptaron. Por lo tanto, el argumento radica no simplemente en el hecho de decir, yo creo, porque la Biblia dice que los demonios también ¿qué? Creen. ¿Son salvos? ¿Van al cielo? ¿Cuál es la diferencia? Y usted dice, oh, yo también creo, yo creo también. Bueno, Santiago dice, los demonios también creen. ¿Y qué? Es por eso que el énfasis está en que si yo realmente he creído, le he dado a Jesucristo ¿qué? La bienvenida. ¿Cómo? Como mi Señor. ¿Cómo? Como mi Salvador. ¿Lo tienes? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué? Serás salvo. Y mientras no hagas esa confesión, mientras no hagas ese reconocimiento, lamentablemente no eres un hijo o una hija de Dios. Y si te mueres hoy, claro, solo Dios lo sabe, es cierto. Pero Dios te dio en vida la oportunidad de creer. ¿Y cuál es la decisión? Reconocer que yo soy un pecador. Amén. Arrepentirme de mi pecado, que le he dado la espalda a Dios, creer lo que Cristo hizo acá, en la cruz, y reconocerlo en mi vida, como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Si tú no tomas esa decisión, equivale a desobedecer el Evangelio. ¿Y cuál fue el primer llamado? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado. Recibe tú la gloria al considerar el rechazo del siervo de Jehová. Qué preciosas y claras lecciones has dado a nuestras vidas. Honramos tu nombre a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.